Bien, Shalom, apreciados estudiantes, apreciados talmidín. Les saludamos como cada viernes. Agradecemos primeramente al Eterno la maravillosa oportunidad que nos da de podernos reunir a través de esta herramienta tan valiosa que es el Internet, poderlo utilizar para estudiar juntos, crecer juntos, desarrollarnos en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la Torá. Gracias a cada uno de los talmidín, de los estudiantes que se esfuerza por estar con nosotros cada viernes y poder juntos estudiar para seguir creciendo en Torá. Bien, vamos a hacer una pequeña síntesis de la última clase que tuvimos acerca de la Torá del Mashiach, la Torá del Mesías. En la clase pasada estuvimos aprendiendo que lo que nosotros conocemos en la Biblia como el Sermón del Monte, que es Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7, no debería... un segundo, estamos aquí. Okay. No debería ser conocido como el Sermón del Monte, sino como la Torá del Mesías. Hemos aprendido que Dios, antes de crear su creación, lo pueden chequear en la clase pasada, que la pueden pedir también para YouTube. Ahí está ahí está grabada la clase para que puedan contextualizar mejor. Aprendimos que Dios, antes de crear su creación, creó la Torá, creó la instrucción, creó la enseñanza, creó el plano profético, el diseño profético lo creó. Y aprendimos que esa Torá Dios se la enseñó a Adán, Dios lo formó, lo instruyó, lo capacitó antes de ingresarlo al Gan Edén. Y una vez que estuvo en el Gan Edén, Adán fue desafiado por el Eterno para que pudiese trabajar el Gan Edén y pudiese construir una cultura, una estructura profética de acuerdo a las enseñanzas que había recibido. Pero la Torá en ese momento era oral, se transmitía de maestro a estudiante. El Eterno fue el primer maestro, Adán el primer estudiante. La primera estudiante de Adán fue su esposa, y los primeros estudiantes de su casa después de su mujer fueron sus hijos, y allí se fue transmitiendo esa instrucción, esa educación de padre a hijo, y por muchas generaciones hasta que llegó Moisés y recibió la Torá escrita en el Sinaí. Y junto con la Torá escrita, Moisés recibió el significado de cada uno de los versículos que están en la Torá, la interpretación de esa Torá. Nosotros sabemos que por los exilios se dificultó para las otras generaciones acceder a la interpretación o los sentidos originales de la Torá, y eso fue generando un tipo de pérdida de información en ese sentido. Y entonces se sabía que el Mesías era quien, cuando regresara, nos daría la interpretación original, el sentido original de todo aquello que está escrito en la palabra. Y por eso lo vemos en Mateo capítulo 5, subiendo al monte, como Moisés subió al monte. No subió por cualquier tipo de motivación, sino al contrario, subió porque así como Moisés subió al monte, él sube para entregar la interpretación adecuada de la Torá de su padre y para entregar ciertos lineamientos a los talmidín. Vimos la semana pasada, y ahí fue donde quedamos, talmidín, que lo que conocemos como las 10 bienaventuranzas, que las bienaventuranzas no son palabras de motivación,
no son palabras para animar a una persona que se encuentra muy triste, muy deprimida, y traerle una palabra de esperanza. Las bienaventuranzas son en realidad 10 tipos de caracteres, 10 estructuras mentales que se han de formar en los estudiantes de la escuela de Jesús. Entonces, cuando lo vemos así, nos damos cuenta que Jesús, al relatarnos lo que nosotros conocemos como bienaventuranzas, Él lo que va a hacer es darnos a nosotros la evidencia de cómo es la estructura mental, cómo será la estructura mental, cómo será el carácter, qué nivel de carácter van a alcanzar los estudiantes de su escuela. Y no en vano son 10 bienaventuranzas, porque el número 10 en la escritura es un número muy importante. El 10 representa la elevación hacia lo espiritual, alcanzar todo aquello que compete a la dimensión espiritual. Una vez, claro está, que la dimensión de abajo, la natural, también se ha ido conquistando, también se ha ido creciendo y también se ha ido desarrollando. Y el 10 entonces representa que la persona a nivel espiritual se va a expandir y se va a desarrollar. Vimos la primera mentalidad de un estudiante de la escuela de Jesús es, como dice Mateo capítulo 5 verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Número 1. La palabra bienaventurados significa supremamente bendecidos, bien liberados y bien gloriosos. 3 cosas significa la palabra bienaventurados: supremamente bendecidos, bien liberados y gloriosos. Un gran nivel de gloria. Entonces ya vemos que la palabra bienaventurados puede ser traducida por supremamente bendecidos, bien liberados y gloriosos. ¿Quiénes van a ser supremamente bendecidos? ¿Quiénes van a ser supremamente bien liberados y gloriosos? Dice, los que son pobres en espíritu, dice la versión en español. Aprendíamos que el pobre en espíritu es aquella persona cuyas circunstancias van a venir a intentar, y hay que subrayar esa palabra, la circunstancia va a intentar afligir, va a intentar asustar, va a intentar alarmar la mente, el alma, el espíritu, la parte interna de la persona, va a tratar de agitarla, va a tratar de desestabilizarla, de desequilibrarla, ¿verdad? Pero esta persona, como está supremamente bendecida, como está bien liberada y es gloriosa, dice que a ella le será dada el reino de los cielos. ¿Qué significa el reino de los cielos? Significa que le será dado, le será entregado mayores capacidades de gobierno, mayores capacidades de reino, de realeza, de eternidad, mayores capacidades divinas. Es decir, tenemos que comprender, Talmidín, que cuando dice pobres en espíritu, que fue lo que se tradujo al español, debemos comprenderlo de la siguiente manera: la circunstancia es la que cree que somos pobres en espíritu. La circunstancia es la que piensa que va a lograr asustarnos, va a lograr afligirnos, va a lograr alarmar nuestra mente, alarmar nuestra alma, alarmar nuestro ser interior, desequilibrarlo. Pero dice que esta será la señal de un talmid, de un estudiante de la escuela de Jesús, que está tan bendecido, está tan bien liberado y está tan glorioso, tiene un nivel de gloria tan elevado, que esa persona más bien le será entregada mayor capacidad, se activará mayor capacidad para gobernar la circunstancia, para reinar sobre la circunstancia,
con una fuerza y un poder que viene desde la eternidad, Talmidín. No es lo mismo cuando una persona lee Mateo 5:3 y usa esa palabra para alguien que está triste o deprimido, que enseñarle que en realidad ser pobre en espíritu nos habla a nosotros de un carácter que el Talmid de Yeshua, el Talmid de Jesús, debe aprender a conquistar. Es la capacidad del dominio de las circunstancias, la capacidad del dominio de toda circunstancia que intenta tratar de desequilibrar la parte interna de la persona, intenta desequilibrar la parte interna de la persona. También aprendimos la semana pasada que ser pobre en espíritu se puede traducir por los afligidos. Y un afligido en hebreo significa una persona que está a punto de dar a luz algo grande. Y esto es importante, Talmidín, porque nosotros tenemos que aprender a codificar en nuestra mente, en nuestro esquema mental, en nuestra estructura de pensamiento, el significante de las circunstancias, el significante de las cosas que nos van sucediendo en la vida. Y una de las cosas que tenemos que codificar, Talmidín, en nuestra mente, en nuestra estructura espiritual, en nuestro esquema espiritual, es que la aflicción no significa abandono divino. La aflicción no significa que Dios está en contra mía, menos que Satanás está teniendo poder sobre mí. No. La aflicción significa una gran necesidad, una gran exigencia profética para que podamos dar a luz algo grande en nuestra vida. Por lo tanto, los estudiantes de la escuela de Jesús deben aprender a adaptarse a la aflicción. Deben aprender a ver la aflicción como una herramienta de crecimiento, como una oportunidad de crecer. Generalmente la mayoría de personas tiene como concepto de crecimiento algo que no les duela, algo que no les cueste, una oportunidad que caiga del cielo, entre comillas, pero que signifique algo fácil y llegar a un punto alto sin mucho esfuerzo. Todo el contrario, en la mentalidad de los estudiantes de la escuela de Jesús, la aflicción tiene que formar parte de su código mental, tiene que formar parte de su esquema de pensamiento y debe ser interpretado como una oportunidad para dar a luz algo grande. Así, Jesús comienza a revelarnos cuál es la primera mentalidad, cuál es el primer carácter que se va a revelar en los estudiantes de su escuela. Y es esa, que ellos van a encontrarse circunstancias que van a intentar venir contra ellos, a asustarlos, a amedrentarlos, a tratar de desequilibrarlos interiormente. Pero la circunstancia va a encontrar que ellos están tan bendecidos, porque este es el concepto de bendición, más que un bien material, que ellos están tan bendecidos, ellos están tan bien liberados y que el nivel de gloria en ellos es tan elevado que más bien mayor capacidad de gobierno, mayor capacidad de reino, con fuerza que viene desde arriba, con eternidad, con poder divino, nos será entregado a cada uno de los estudiantes de la escuela de Jesús. Recordemos que Jesús está poniendo, al describir las bienaventuranzas, ¿qué es lo que va a distinguir su escuela de las otras escuelas que están en Israel? ¿Qué es lo que va a distinguir su trabajo del trabajo de los demás maestros? Los otros maestros tienen sus sinagogas, tienen sus lugares de reunión, pero a mis estudiantes los va a distinguir, los va a caracterizar este tipo de carácter, de estructura de pensamiento, estructura mental. Y la primera es esa, Talmidín. Una vez que estamos aquí, entendemos algo importante, que en la primera bienaventuranza, lo digo así para
para ubicarnos con el concepto normal que se trabaja, pero como les digo, debería ser el primer tipo de carácter que revela la Torá del Mashiach para sus talmidín. Habla de circunstancias. Y vea qué interesante, porque ¿cómo es que un guerrero es preparado? Un guerrero es preparado con el objetivo de vencer a su oponente de poder leer e interpretar a su oponente con solamente tenerlo al frente. Esa es la meta de formar un guerrero, desarrollar esa capacidad de leer a su oponente en un instante. Pero un guerrero debe saber quién es o qué es su oponente. Y el primer oponente de un guerrero es él mismo, es su estructura de pensamiento, es su esquema, es su forma de ser, tal vez a veces influenciada por elementos, por factores que distorsionan sus verdaderas capacidades. Por eso el primer oponente de un guerrero es el mismo. Los guerreros de la antigüedad acostumbraban vencerse a sí mismos primero antes que salir a vencer a otros guerreros poderosos, porque es más poderoso el que logra vencerse, dominarse a sí mismo, que aquel que logra dominar a otros sin haberse dominado a sí mismo. Y ese es el primer oponente de un guerrero, su ser interno, su estructura, su esquema, dominarse a sí mismo. Pero también el segundo oponente de un guerrero es la circunstancia. Ya aquí estamos hablando de un factor externo al guerrero. Una circunstancia es algo que se escapa generalmente de la fuerza o la habilidad humana. Por ejemplo, cuando hay crisis laborales, hay crisis financieras, hay crisis a nivel exterior. Todas esas crisis son circunstancias que muchas veces tienen que ver con nuestra vida y a veces esas circunstancias pareciera salirse de nuestras manos. Pero cuando el guerrero aprendió a vencerse a sí mismo, ahora está preparado para vencer a su segundo oponente. Su segundo oponente son las circunstancias. Un cristiano no puede dominar una circunstancia hasta que primero no haya aprendido a dominar su primer oponente. Por eso la belleza de esta primera bienaventuranza o de este primer tipo de carácter o estructura mental que han de tener los estudiantes de la escuela de Jesús, porque Jesús está hablando ya de un estudiante capaz de bregar con la circunstancia. Eso significa que ya la persona presupone que la persona ya ha dominado a su primer oponente, que es él mismo. Todo aquello deficiente en su forma de pensamiento, todo aquello deficiente en su conducta, todo aquello deficiente en su estructura organizacional interior, todo aquello deficiente en su corazón, ese es su primer oponente. Para subir a este nivel que habla de la circunstancia que viene a tratar de alarmar, de asustar, de amedrentar, de desequilibrar internamente al estudiante, pero la circunstancia se da cuenta, ella se llega a dar cuenta que estamos tan bien bendecidos, tan supremamente bendecidos, y esta es la mayor bendición que uno puede tener para empezar en los caminos del Eterno, estar tan bien bendecido, tan bien liberado y tener un nivel de gloria tan elevado que seamos capaces de tomar las circunstancias y modificarlas, talmidín, poder modificarlas con esa fuerza que viene de la eternidad, con ese dominio, con ese gobierno, con esa realeza, talmidín, que viene de la eternidad a nuestra vida a causa de que ya hemos vencido al primer oponente, talmidín, que es nosotros mismos, nuestro yo, nuestro ego,
y ahora hemos subido a vencer al segundo oponente, que es la circunstancia. Pero hay dos oponentes más que el guerrero tiene que aprender a vencer, tiene que aprender a interpretar en un instante, tiene que aprender a leer en un solo instante. El tercer oponente que el guerrero tiene que aprender a dominar son las estructuras, los sistemas y las culturas pertenecientes a la nación o las naciones en la que se encuentra insertada la persona. Es decir, superar las estructuras culturales, las estructuras sistemáticas de una nación, de una comunidad, de un pueblo, del mundo entero, superar esas estructuras. ¿Por qué? Porque ese es el tercer oponente de una persona, la cultura. Uno puede darse cuenta cómo la cultura tiene la capacidad de configurar asuntos de la estructura interior de una persona. La cultura tiene la capacidad de influenciar aspectos internos y aspectos externos a la persona. Por lo tanto, es un oponente grande, un oponente fuerte. Muchas veces nuestra cultura nos ha vendido conceptos de vida, nos ha vendido ideas de vida que no son útiles para la persona que piensa crecer en Dios. Y es muy importante para nosotros darnos cuenta de todos aquellos elementos, estudiantes, de todos aquellos elementos que hay presentes en nuestra cultura y que necesitamos derribarlos, necesitamos sacarlos de nosotros y necesitamos subir a ese nivel donde podamos bregar con las estructuras y los sistemas y las formas de pensamiento de las culturas a nuestro alrededor, que muchas veces, en lugar de ayudarnos, lo que hacen es estorbar el proceso de desarrollo y crecimiento de acuerdo a la Torá, de acuerdo a lo que el Eterno quiere entregarnos a nosotros, de acuerdo a su instrucción, de acuerdo a su enseñanza. Y ahí es, Talmidín, lo que nosotros debemos aprender de la belleza de esta primer bienaventuranza, que es así conocida en el cristianismo, pero para nosotros ya comenzamos a codificar en nuestra mente, comenzamos a codificar en nuestro esquema y en nuestra estructura, que es una mentalidad, es un tipo de carácter, es una estructura mental que se ha de revelar, se ha de manifestar en los verdaderos estudiantes de la escuela de Jesús, y que será la señal, será el fruto, será el resultado, la evidencia de quién es un verdadero estudiante de Jesús, de la escuela de Jesús, y quién no lo sea. Avanzamos, Talmidín, y viene la segunda bienaventuranza en Mateo capítulo 5, verso 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bueno, en esta segunda bienaventuranza el primer paso que debemos dar para comprender su significante es recordar lo que significa la palabra bienaventurados otra vez. Bienaventurados la hemos traducido para efectos de nuestro aprendizaje como supremamente bendecidos, bien liberados y gloriosos. Entonces, dice aquí, supremamente bendecidos, bien liberados y gloriosos. ¿Quiénes? Bueno, en español dice, en la versión Reina Valera, los que lloran. Correcto, los que lloran. Ahora necesitamos entender, ya hemos entendido la palabra bienaventurado, ahora necesitamos entender, para desarmar este versículo y extraer su enseñanza, su instrucción para nosotros, necesitamos saber qué significa los que lloran. Debemos traducir los que lloran un poquito mejor como los que están
en lamentación los que están de luto. Los que están de luto o los que están de lamentación. Que vamos a ir armando. ¿Quiénes son los que lloran? Los que están de luto, los que están de lamento. En nuestra cultura occidental, si yo le digo a una persona dichosos los que lloran, generalmente hablamos de cualquier tipo de lloro, cualquier tipo de lágrima, cualquier tipo de problema que esté haciendo llorar a esa persona. Vamos a aprender en esta clase que ese llorar no es un lloro cualquiera, no es una lamentación cualquiera, ni es un luto cualquiera. ¿Cómo lo sabemos? Ahí donde vamos a subir. Ya vimos que llorar es estar de luto, es tener lamentación. Hay en nuestra Biblia un libro escrito por el profeta Jeremías, que se llama Lamentaciones, precisamente como hemos traducido en forma sencilla la expresión los que lloran. Los que lloran son los que están de luto y los que se lamentan. Hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. Habla de luto, habla de lamento. El tema central, si pudiésemos resumir en pocas palabras el libro de Lamentaciones, tendríamos que resumirlo en luto y tendríamos que resumirlo en lamento por causa de que Israel ha tenido que abandonar su tierra. Pues cuando Jeremías escribe su libro, Israel acaba de ser llevada cautiva por los babilonios y el rey Nabucodonosor acaba de entrar al templo, al Bet HaMikdash, y lo ha incendiado, lo ha quemado. No ha dejado ningún instrumento de oro, ni de plata, ni de bronce en el Bet HaMikdash. Al contrario, lo ha quemado todo y se ha robado los instrumentos de oro, de plata y de bronce que habían en el Bet HaMikdash, en el templo. Y ahora Israel va al exilio babilónico y allí es donde comienza el lamento, ahí es donde comienza el luto, que es de lo que estamos hablando, y va a ser la base que va a inspirar a Jeremías a escribir su libro de Lamentaciones. Es un lamento y un luto porque no hay templo. Aquí nace otra pregunta. ¿Por qué era tan importante para los judíos el templo? ¿Por qué lloraban tanto el templo? Y aún hoy en nuestros días. Nosotros sabemos que los judíos visten de negro constantemente porque están de luto por el templo, están de lamento por el templo. Que ellos se dirigen al Kotel, al único muro que quedó del Bet HaMikdash, al único muro que está hoy en pie, que algunos le llaman el muro de las lamentaciones. Y esto es importante. ¿Por qué al judío le duele tanto que no haya templo? ¿Por qué al judío le duele, le entristece? ¿Y por qué lo pone de luto que no haya templo? Presten mucha atención, Talmidín, a lo que vamos a ver para que podamos comprender el sentido de quiénes son los que lloran, quiénes son los que están de luto, quiénes son los que están de lamento, y dice, van a recibir consolación. Aprendemos, apreciados Talmidín, que cuando el Eterno creó su creación, el objetivo principal por el cual se creó la creación era para que los hombres llegasen a tal punto de que ellos pudiesen construir un templo. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahorita lo importante es que usted comprenda que la idea principal por la cual el Eterno creó la creación, la meta, era para que los hombres construyesen un templo. ¿Por qué un templo? Dios habita en una dimensión, para ponerlo en palabras humanas y que podamos comprender, aunque en realidad está
Él todo lo llena y sin Él nada existiría, aún esta realidad baja. Pero vamos a ponerlo en palabras humanas para poder comprender la riqueza de este secreto. Dios habita en una dimensión donde cuando los ángeles nacen, cada ángel que va naciendo, inmediatamente tiene el privilegio de palpar de manera literal la presencia del Eterno, de poder darse cuenta que el que está sentado sobre el trono, ese es el Eterno, y que no existe otro Dios fuera de él, y no hay nada que se le compare. Y en esa dimensión, un ángel cuando nace, no puede decir, ¿existirá Dios o no existirá? ¿Voy a creer en un Dios o no voy a creer? No, el ángel no tiene opción, porque la presencia del Eterno en esa dimensión es una presencia palpable, es una presencia ineludible, es una presencia presente, clara. Pero cuando nosotros venimos a la dimensión natural en la que nosotros nos encontramos, los sabios de Israel enseñan que la presencia del Eterno está oculta en este mundo, está de manera oculta. Es decir, Dios está presente en toda nuestra realidad natural, pero Él está en forma oculta. Por eso es que los seres humanos, cuando nacemos, no decimos inmediatamente, sabemos quién es Dios. No podemos palpar a Dios de manera literal. No lo podemos ver como lo ven los ángeles. No lo podemos escuchar como los ángeles lo escuchan a Él desde el primer momento en que nacen y que son concebidos allá en la dimensión donde el Eterno tiene una presencia espesa, una presencia vital. No pasa así en nuestro mundo. Por eso es que el hombre tiene derecho a llegar a la conclusión de dudar si existe Dios o no existe, si es una idea de la mente o si es una realidad existente. Y el hombre comienza así su dilema en la creación, que hoy lo tenemos tanto con los universitarios que aprenden tantas filosofías griegas y romanas y le llenan su cabeza de ideas de contrariedad respecto de la presencia del Eterno. Y al final la mayoría de intelectuales llegan a la conclusión, Dios no existe. Otros que son más experienciales, más abiertos, han podido decir, Él existe porque yo lo he probado. Pero sí, en este mundo, en esta realidad, hay una guerra respecto de la presencia de Dios. Sucede que cuando el Eterno creó el mundo, el Eterno deseó algo muy importante. Dice la Torah oral que el Eterno donde deseó vivir no es en la dimensión donde está, donde todo Él es palpable a todos sus ángeles y a todos los rangos de ángeles habidos y por haber. Él no deseó vivir ahí, sino que su deseo fue venir a vivir aquí, en esta dimensión donde su presencia no es palpable, donde el hombre tiene derecho a dudar, donde el hombre tiene derecho a decir tal vez Dios no exista, tal vez Dios es un invento humano, o el hombre tiene derecho a decir no, yo quiero creer aunque nunca lo haya visto. Le plació al Eterno venirse a vivir acá, precisamente a esta dimensión Talmidín. Y entonces, por eso hizo su creación, para que toda alma que enviase de arriba, que le pertenece a Él, como está escrito en el profeta, todas las almas son mías, dice el Eterno, todas las almas son puras. ¿Por qué? Porque nuestras almas, antes de venir a esta realidad, donde la presencia de Dios está oculta, nuestra alma estuvo con el Eterno, habitando con Él. Pero, como enseña la Torah oral, Dios negoció con nuestra alma, hizo un pacto con nuestra alma y nos envió en misión a esta dimensión natural, nos envió en misión, Talmidim,
Nos envió a esta dimensión natural con la misión de que nosotros preparásemos las condiciones adecuadas para que toda la presencia de Dios, todo lo que Él es, pueda venir a esta realidad y habitar con lo material, habitar con los hombres. Esa es la misión por la cual vinimos. Y esa es la razón por la que estamos aquí, tratando de preparar las condiciones para que toda la presencia espesa de Dios pueda llegar un día a posarse sobre esta realidad natural, y que cuando los hombres nazcan en esta realidad natural no puedan dudar quién es el Eterno, no puedan dudar de su presencia, de su realidad, sino que lo puedan ver, lo puedan palpar. Por eso está escrito que cuando el Mesías venga y se asiente, dice el libro de Apocalipsis, ya no habrá más sol, el Eterno será la luz de la tierra. ¿Por qué? Porque el Eterno vendrá a vivir a esta realidad natural, se fusionará con esta realidad natural, y entonces seremos uno con Él y Él uno con nosotros. Ahora, el secreto de esto descansa en el templo. El secreto de todo esto que les estoy explicando descansa en el templo. Allí está el secreto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Shlomo, construyó un templo aquí abajo, físico, usando piedras, usando maderas, usando diferentes hierros, diferentes telas. Creó un templo aquí abajo físico, palpable, con materiales que son inertes, materiales que no tienen vida. Ahora, nosotros sabemos que en el cielo, en la eternidad, en el mundo espiritual donde el Eterno habita con esa presencia espesa que les comentaba antes, allá arriba hay un templo también, un templo que es espíritu, un templo en forma espiritual. Cuando Shlomo construyó el templo físico aquí abajo, el templo que Shlomo o Salomón construyó, lo construyó tan de acuerdo a las instrucciones que el Eterno había dado, tan de acuerdo a las condiciones que debe tener este mundo material para que la presencia descienda, lo construyó tan preciso a esas instrucciones que el templo de arriba, el espiritual, descendió y se fusionó, Talmidín se fusionó con el templo físico que Shlomo construyó. Por eso cuando el judío entraba al templo, que era hecho de piedras inertes, era una sorpresa impresionante entrar a ese templo, porque las piedras, las telas, las cosas de hierro, de bronce, de oro, tenían vida, Talmidín, tenía espíritu viviente. Era impresionante entrar al templo de Shlomo y ver cómo las piedras te hablaban de la presencia de Dios y le entregaban un mensaje grande al hombre que ingresaba a ese templo, y era este Talmidín. ¿Cómo? Como un elemento inerte, como un elemento que no tiene vida, como un elemento como la piedra, como la tela, como el bronce, como el hierro, como el oro, como eso, que no tiene alma, que no tiene sentidos, como eso mereció eso material, mereció que el templo espiritual descendiese y le diera vida profética, le diera espíritu de vida que trasciende. ¿Cuánto no más? Si eso lo logró la piedra, si eso lo logró la tela, si eso lo logró el bronce, lo logró el oro, lo logró la plata,
cada elemento del Bet Hamikdash, cada elemento del templo. ¿Cuánto no más nosotros, los seres humanos, que fuimos creados a imagen y semejanza y tenemos un alma, tenemos un espíritu adentro, tenemos sentidos espirituales, tenemos capacidades, tenemos potencial? ¿Cuánto no más mayores niveles de presencia y de fusión con el Eterno podríamos lograr, Talmidín, si hiciéramos tan siquiera lo que debemos hacer? Si tan siquiera cumpliésemos con la misión que nos fue encomendada por el Eterno al venir a este mundo, Talmidín, que es la de construir un templo, este templo, y que tenga la capacidad, las condiciones legales para recibir adentro el Espíritu Divino que proviene del Eterno, que proviene de la luz de Hashem, que proviene del mismo Jesús, y fusionarse con nosotros y nosotros alcanzar mayores niveles de espiritualidad y tener la capacidad de fusionar lo material con lo espiritual y así tener mejor capacidad, mejores condiciones, Talmidín, para revelar a Dios al mundo entero. Gloria a Dios por esto, Talmidín, que les estoy enseñando, que les estoy instruyendo, que el Eterno abra el entendimiento de las palabras que estoy diciendo a sus corazones, a sus mentes. Esto se introduzca a su estructura, esto se introduzca a su espíritu, esto se introduzca a su esquema. Si las piedras que Shlomo usó para construcción llegaron a merecer que el templo de arriba se fusionara con ellas y les diera vida, ¿qué pasará, Talmidín, si nosotros llegamos a merecer realmente que el espíritu profético que habitaba en Jesús sea derramado en completud en nuestra vida? Pero nosotros hoy nos comportamos peor que esas piedras que sirvieron para la construcción del Bet Hamikdash que hizo Shlomo, la construcción del templo que hizo Salomón. Nos comportamos en un nivel más bajo porque tenemos resistencias mentales, tenemos resistencias de esquemas, de estructuras. Nos comportamos, adaptamos cosas del mundo, adaptamos cosas del sistema y tratamos desde nuestro propio juicio decidir qué le parece bien al Eterno y qué no le parece bien al Eterno, en lugar de ir a la Torá. Hace poco un joven me preguntó, yo soy cristiano, yo quiero tatuarme y yo quiero ponerme piercing y quiero hacer esto y quiero lo otro. Quiero saber si eso es bueno y es malo. Yo le dije, mira, no se trata de si es bueno, no se trata de si es malo. Esto se trata de qué es lo que quieres construir, cómo lo quieres construir y basado en el manual de quién quieres construir eso. Porque cuando yo vengo al Eterno, como está escrito, ya no vivo yo, mi yo tiene que anularse y tengo que ir a la Torá, tengo que ir a la instrucción. ¿Qué dice la instrucción para Israel? No para las naciones Goín. ¿Qué dice la instrucción para Israel? Para el que va a formar parte de esa comunidad que se va a elevar y va a trascender. Para ese que va a formar parte, hay ciertos requisitos legales que debe cumplir, como la piedra debía cumplir ciertos requisitos, la tela debía cumplir ciertos requisitos, el bronce, el oro tenía que cumplir ciertos requisitos para formar parte de los elementos del Bet Hamikdash. Igual pasa con nuestro cuerpo, igual pasa con nuestra mente, con nuestras acciones, con nuestras finanzas. Hay ciertos requisitos que yo debo cumplir para formar parte de ese templo que Dios está construyendo. Y cuando yo llego a ese punto, cuando llego al punto de saber que ya yo no soy una persona gentil, que ya no me puedo mover como se mueve el sistema de pensamiento externo a la instrucción de la Torá. Ahora tengo que someterme a una ley que es superior a la ley que yo mismo me pudiese dar y pudiese validar delante de todos los hombres.
ahora me someto a la ley de la palabra, a la ley de la instrucción, y la instrucción ahora me va a decir, hay cosas que tú ya no puedes hacer. No puedes hacer, no porque sea malo, no porque sea bueno, no se trata de eso. Es porque debes dedicarte apasionadamente a un propósito específico, y para eso vas a tener que renunciar a ciertas cosas que no son buenas, ciertas cosas que no son malas también, pero que te desenfocan del propósito. Talmidín, cuando Israel logró por vía de Shlomo, por vía de Salomón, construir el Bet Hamikdash, construir el templo, y la Shekinah descendió a ese templo, que era el sello de que el templo espiritual se unificaba con materia inerte y le daba vida, vida profética, vida espiritual, vida trascendental. Cuando eso sucedió, Israel había cumplido la meta máxima por la cual el mundo había sido creado, que les dije al principio, era construir un templo, construir un Bet Hamikdash. Cuán grande era la alegría, cuán grande el regocijo, la danza, la plenitud que sentía Israel al ver que había alcanzado la meta para la cual el mundo había sido creado, que era construir un Bet Hamikdash, porque la Torá oral enseña que después de que el Bet Hamikdash sea construido el templo, entonces lo que sigue, que es lo último, es la revelación del Mashiach, la manifestación del Mesías. Vendrá su revelación al mundo. Israel entonces ahora estaba a un pelito, a un hilo delgado, muy delgado, de que el Mashiach regresara y se asentara sobre la tierra, y las condiciones de vida de los hombres fuesen tales que la materia se preparara para unificarse con lo espiritual, unirse, integrarse, sin ninguna resistencia mental, sin ninguna resistencia del esquema. Hoy, Talmidín, estamos tan ocupados en nuestros problemas, Talmidín, lloramos tanto los problemas, pensamos tanto en los problemas, que no logramos recordar a nuestra alma para qué fue que vino. Los problemas están viniendo a entretener el propósito, están viniendo a sacarme del propósito que el Eterno, por el cual el Eterno me envió a este mundo natural, Talmidín, a preparar las condiciones para que el Bet Hamikdash, el templo de Dios, se pueda revelar al mundo. Por eso es mis apreciados estudiantes, que cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, tenemos que centrarnos, tenemos que ubicarnos, tenemos que enfocarnos correctamente. Vimos en la primera bienaventuranza, en el primer tipo de carácter, que íbamos a ser tan supremamente bendecidos que más bien la circunstancia externa que intentaba alarmar, asustar, desequilibrar la parte interior, provocaría en nosotros mayor peso de gobierno, de realeza, de dominio, con una fuerza que viene desde la eternidad hacia nosotros. Y esto tenemos que comprenderlo bien, porque si no, no nos podemos enfocar en la segunda bienaventuranza, que es los que lloran. Como les decía, Talmidín, espero de verdad me puedan estar siguiendo el hilo de las cosas que voy diciendo, y que el Eterno vaya añadiendo, ruego a Él, vaya añadiendo entendimiento, sabiduría, le vaya abriendo a usted el entendimiento espiritual para comprender la profundidad de estas cosas. Pues bien, cuando Israel tuvo ese templo, fue la época de mayor regocijo, fue la época de mayor alegría. Los escritos judíos dicen que nadie conoció realmente la alegría si nunca pudo entrar al Bet Hamikdash, si nunca pudo entrar al templo. Nadie conoció en profundidad plena
lo que significa la palabra alegría, porque la alegría estaba allí en el Bet Hamikdash, en ese templo. Ahora viene Nabucodonosor y como Israel descuida esa conexión con el Bet Hamikdash, comienza a enfocarse en otras cosas, pierde la perspectiva, pierde la visión. Entonces el templo que se había fusionado con el templo físico, ¿qué pasó? Comenzó a desligarse, a desligarse y a desligarse hasta que otra vez el templo espiritual subió arriba, donde está ahora, permanece todavía allá. Y aquí abajo quedaron solamente las piedras, los metales, las telas, las maderas que utilizó Shlomo para la construcción. Es decir, quedó solo el cascarón. Y cuando ya no estaba la Shekinah, cuando ya no estaba el templo espiritual porque había subido arriba, ahora sí podía venir Nabucodonosor o cualquiera que quisiera venir contra el templo, quemarlo, robarlo, destruirlo y avergonzar a Israel de su regocijo que tenía, el cual ahora había perdido todo porque había descuidado la misión. Y aquí es donde nace el libro de Jeremías, cuando Jeremías comienza a hablarnos del luto, de la lamentación, porque no hay Bet Hamikdash, porque no hay templo para nutrir el propósito de la creación y poder atraer al Mesías otra vez. La pregunta aquí es, ¿por qué llora usted? Tal vez usted llora porque no tiene dinero. Tal vez usted llora porque tiene problemas de una índole o de otra. Y no se da cuenta que los problemas muchas veces son entretenimientos para desenfocarnos de la misión. Usted se está lamentando por lo que no debería lamentarse y llorar por lo que no debería estar llorando. Dice Yeshua, dice Jesús, mis discípulos, mis estudiantes, los que pertenecen a mi escuela, van a ser tan supremamente bendecidos. Ahora sí, Talmidim, aquí amarramos todo lo que hemos venido enseñando. Van a ser tan supremamente bendecidos, van a ser tan bien liberados y van a ser tan gloriosos que a ellos lo que los va a hacer llorar, lo que los va a tener de luto, lo que los va a tener de lamentación es que no hayan logrado construir el templo, este templo que ahora somos nosotros. Eso es lo que deberíamos estar llorando, que nuestro templo, Talmidim, no está construido y por eso la Shekinah no puede descender, ni la espiritualidad la podemos vivenciar como el Eterno deseara que la vivenciemos. Eso es lo que deberíamos estar llorando, porque Pedro dice que fuimos llamados para ser piedras vivas, como parte de la construcción del templo que Dios está haciendo. Es decir, lo mínimo que podría suceder en nosotros es lo que le pasó a las piedras que usó Salomón para construir el templo. Eso sería lo mínimo que debería estarnos sucediendo, tener vida, aún siendo piedras. Pero no somos piedras, somos seres humanos, somos creados a imagen y semejanza del Eterno. Deberíamos estar en un mayor nivel, deberíamos estar en una mayor dimensión, pero estamos ocupados, estamos distraídos, estamos llorando lo que no deberíamos llorar. Nos acercamos a Dios para llorarle nuestros problemas, para llorarle nuestro lamento, porque las cosas no salen como mi yo quiere, como mi ego quiere. Y eso es lo que le estamos llevando a Dios en oración, nuestro lamento propio, nuestro luto propio, un luto materialista, un luto basado en el egoísmo, un luto basado en un sistema que no fue el que Dios creó. El lloro que deberíamos llevarle al Eterno es: permítenos construir este templo, permite cumplir la misión por la cual vine a este mundo, dame esa consolación,
para poder construir el templo. Y voy terminando, Talmidín, porque dice el versículo: ellos recibirán consolación, los que están de luto, los que están en lamento. ¿Por qué? Porque no hay templo, porque no hay Bet Hamikdash. Ellos, no los que están llorando por dinero o por relaciones frustradas, o los que están llorando por cosas que son fáciles de recuperar. En realidad es por los que están llorando porque no se han construido como templo, y por eso hay confusión, y por eso el trato hacia mi cónyuge, mi familia está desmoronada, porque no he construido este templo de la forma que debería construirla. Dice Talmidín: ellos recibirán consolación. La expresión recibir consolación en forma sencilla significa que ellos serán exigidos a más. Así que si usted necesita ser consolado por Dios, va a tener que replantearse qué significa decirle a Dios: consuélame. Dice: ellos serán exigidos a más, serán exigidos a estar más cerca, serán exigidos a ser de mayor hermosura, a tener más valor, a tener mayor virtud. Talmidín, cuán bendecidos en ese sentido es los que están enlutados. Qué bien liberados, qué glorioso el que llora porque su templo no está construido. Y así no puede ser un talmid de Yeshua, no puede ser un estudiante genuino de la escuela de Jesús. Tú has venido con una misión a este mundo, talmid y talmidá, que nos están escuchando en las naciones y en tantos lugares de nuestra querida nación Costa Rica, que cada día Dios nos da más bendición y nos permite conectarnos con más amigos. Por esto deberíamos estar llorando, por esto deberíamos estar enlutados y lamentándonos, porque quizás nosotros, aunque la Escritura dice: sois templos del Espíritu Santo, en realidad no nos estamos comportando como tales, ni vivenciamos ese nivel, ni esa capacidad, porque en realidad en el original no dice sois templo del Espíritu Santo, dice ustedes son, pero deben dejarse formar para ser. Y eso cambia las cosas, Talmidín, porque debo dejarme formar para ser un templo. Si usted cree haberle entregado su vida a Yeshua, el Mesías de la casa de Israel, a Jesús, el Mesías de la casa de Israel, usted debería entender que este carácter debería desarrollarse en usted, esta estructura mental debería estar presente en usted, y dejar de jugar y darse cuenta que tenemos una misión muy seria: la construcción de este templo, la construcción de este Bet Hamikdash. Ya no someternos a mi propia ley, lo que yo puedo interpretar como bueno o malo, religioso o no. Es que dice la Torá para Israel. Por eso es que ser judío es tan difícil. Y hablo de ser judío espiritual, no judío físico. Por eso es tan difícil, porque la palabra te viene a exigir la excelencia más elevada que no le exige al sistema de afuera, porque no están preparados, ya que sus corazones están entretenidos en lo que están haciendo. Pero se supone que usted y yo, al nacer de nuevo, hemos despertado a una nueva realidad, hemos despertado a una nueva visión, hemos despertado a la idea de servirle al Eterno con propósito. Hoy, Talmidín, nos permite el Eterno entonces compartir la segunda clase de la Torá del Mashiach. Yo llego hasta este punto. Vea que de un solo versículo hemos estudiado esta tarde, Mateo 5, 4, y hemos podido comprender qué significa ser bienaventurado, supremamente bendecido, bien liberado, glorioso. Hemos aprendido qué significa quiénes son los pobres en espíritu, quiénes son
los que lloran y qué significa recibirán consolación. Todo eso lo hemos aprendido en esta clase, Talmidim. Para finalizar, si alguno tiene algún comentario y quiere hacerlo por vía del Facebook, por favor, hágalo lo más pronto posible, mientras vamos cerrando la clase de esta tarde, apreciados Talmidim. Por favor, si usted tiene algún comentario, hágalo llegar a través del Facebook. Si no, después, cuando ustedes vean este video, sea a través del canal que estamos transmitiendo, Justin.tv, o bien a través de YouTube. Vamos a poner un enlace de YouTube para todos los que nos lo soliciten a través de la mensajería del Facebook. Conecten amigos, inviten amigos para que se conecten a estas clases y que ellos puedan también aprender. Talmidim, con la ayuda del Eterno, la próxima semana quiero anunciarles, vamos a estar haciendo un viaje hacia la querida ciudad de Nicaragua, a estar allí por 4 o 5 días con la ayuda del Eterno, y posiblemente no sabemos aún si vamos a poder transmitir allá. Vamos a ver si logramos conseguir un equipo allá para transmitir la clase. Les vamos a estar avisando vía el Facebook. Vamos a pensar que sí, pensar que sí lo vamos a lograr. Caso contrario, les dejamos un anuncio en el Facebook, pero sepa que cada viernes vamos a estar en pie de guerra, estudiando, aprendiendo, creciendo, y estamos orando para que llegue el día donde las clases sean más continuas, no solamente los viernes, cada día, sentarnos un ratito a estudiar Torah, aprender, a crecer. Oren por eso, oren mucho por eso, para poder llevar estas enseñanzas a muchos lugares y poder compartir de esta revelación que pueda ser de utilidad para todos nosotros. Bien, Talmidim, esto sería la clase de esta tarde. Para el Moré, licenciado Eddie Sandino, es un honor haber estado con ustedes, por su tiempo, su atención. Déjenos sus comentarios, que nos son muy importantes para nosotros. Déjenos los comentarios, compartan estos enlaces con sus amigos, que son clases gratuitas, y con la ayuda del Eterno, con la fuerza del Eterno, Él añada entendimiento a lo que hemos compartido, Él active el espíritu suyo, haya fuerza en las palabras que he dado en esta tarde, fuerza de Dios para activar la mente y el corazón. Y recuerde, si usted es pastor, si usted es líder, usted puede llevar yeshivá a su iglesia. Usted puede instalar allí un centro de formación y entrenamiento para ministerio y liderazgo. Solamente tiene que contactarse con nosotros, y con la ayuda del Eterno podemos instalar una yeshivá en su iglesia para formar y entrenar profética, apostólicamente, a través de una perspectiva hebrea, a su liderazgo y ministerio. El Eterno les bendiga a todos. Shalom.